Hola queridos estudiantes de quinto básico. En esta ocasión vamos a preparar la evaluación que prontamente vamos a tener. Vamos a recordar entonces qué es lo que hemos trabajado, cuáles han sido los contenidos que hemos trabajado a medida que han avanzado las semanas. Lo primero, tuvimos una guía que nos invitaba a conocer a Mozart, a este músico que ha sido muy importante en la historia de la música. Teníamos ahí, dice en esta página, tienes algunas imágenes que puedes recortar o bien dibujar, porque en ese momento había mucha gente que no sabía cómo imprimir los trabajos, y que te van a permitir también completar la historia de Amadeus Mozart. Después aparece un texto donde calzan todas esas imágenes que antes podías haber recortado, ¿ya? Y calzaban todas. Y esto nos mostraba cuál era la vida de Mozart, ¿ya? Aquí también había un texto donde los dibujos también calzaban todos. Y por último, ahí te sugerí a conocer una serie española de dibujos animados donde narra las aventuras de una banda que lleva el nombre de este gran músico de Mozart. La serie de dibujos animados se llama La Banda de Mozart. Entonces yo te la sugerí porque además tienen eh, niños que estudian música, tienen diversas aventuras, es muy entretenido. El tema 2, la segunda semana, que enviamos trabajo de música, que corresponde al tercer envío, teníamos el entorno sonoro como tema, ¿ya? ¿Y a qué nos referimos cuando decimos entorno sonoro? Ahí había una descripción. Dice, todo aquello que tienes cerca, comprobarás que vive rodeado de multitud de sonidos diferentes. El viento, la lluvia, el canto de los pájaros, el motor de los coches, la televisión. Pero ¿sabes qué es el sonido y cómo se origina? Entonces ahí nos cuenta, el sonido es la sensación sonora que se produce en el cerebro cuando llegan al oído las vibraciones de un cuerpo. Se transmite por medio de ondas a través del aire o de cualquier otro material. Entonces, el sonido en sí son vibraciones. Cada vez que yo hago, por ejemplo, eso, aquí yo estoy produciendo con las manos una vibración. Estas ondas llegan a mi cerebro. Mi oído recepciona esas ondas, la transmiten al cerebro, ¿ya? Y el cerebro codifica, dice, aquí hay un sonido. Todo esto es tan rápido, es en el mismo instante en el que se produce la acción. No todos los sonidos son iguales. Existen sonidos agradables, sonidos desagradables, y ahí ya tenemos una clasificación. Y auditivamente se asocia la sensación agradable al sonido y la sensación desagradable al ruido. Entonces, ¿qué es importante acá? Que si yo te pregunto qué es el sonido, qué es el ruido, cuál es la diferencia entre el sonido y el ruido es algo que en el fondo es un sonido, pero es un sonido desagradable, que molesta. O que produce incluso dolor de oídos, dolor de cabeza. Eso es un ruido. También depende eso de nuestra percepción, del momento, de la intensidad. A lo mejor alguien que está tocando flauta está produciendo sonido, ¿cierto? Pero si a la mamá le molesta, le duele la cabeza y le molesta el sonido de la flauta, va a llegar un momento en que no se va a dejar de ser sonido y va a pasar a ser ruido. Entonces depende, las situaciones van cambiando. Eh, y llegamos también ahí al tema del ruido o contaminación acústica, que es uno de los grandes problemas de las sociedades desarrolladas. En nuestras calles hay mucho ruido, en el ambiente hay mucho ruido. De repente, por las noches, los barrios no pueden dormir porque una fiesta no produce música, sino que produce ruido para los vecinos. Entonces, todo eso está generando una contaminación acústica que a la sociedad también le produce un problema. Produce numerosas molestias, incluso puede llegar a ser nocivo para la salud, provocando sordera, dolores de cabeza o hasta insomnio porque no deja dormir. Entonces ahí tenías preguntas que contestar. ¿Qué es el sonido? ¿Qué es el ruido? Escribe 3 ejemplos de ruido y 3 ejemplos de sonido. Eso es importante. Eso tienes que tener claro. Avanzamos a un video. Dice en el video, escucharás distintos sonidos de un entorno sonoro campestre.
Entonces ahí había que hacer una lista en el cuaderno de todos los sonidos que se escuchaban en ese video, ¿ya? Ahí está la dirección del video. Avanzamos al tema número 3. En el tema número 3 teníamos un trabajo de altura y duración. Y aquí habían algunos alumnos que los vi un poquito perdidos, entonces vamos a aclarar una cosa. El parámetro del sonido que se llama el parámetro de altura se refiere a las notas musicales. Hay una altura, do, re, mi, fa, do, re, a ver si cantemos las notas musicales. Dice, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y eso está indicado en alguna parte de altura en el pentagrama. ¿Ya? Pueden ser notas más bajas, pueden ser notas más altas, más graves o más agudas. Eso es lo que se refiere a altura. Entonces, cuando hablamos de altura, tenemos que referirnos a las notas musicales. Pero cuando nos referimos a la duración, corresponde a las figuras musicales. Negra, un tiempo. Blanca, 1, 2. Redondas, 1, 2, 3, 4. Corcheas, ¿cierto? Que son sonidos más cortos, más breves. Entonces, cuando nos referimos a duración, nos referimos a figuras musicales. Y ahí teníamos una ficha donde partíamos desde el pentagrama, que era el lugar donde íbamos a escribir nuestras notas musicales, con 5 líneas, ¿cierto? Y 4 espacios. Teníamos que agregar la clave de sol, recordar cómo se hace, ¿cierto? Agregar las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿cierto? Y ahí había un ejercicio para ir completando cuáles eran las notas que faltaban en esos banderines largos. Luego, esas notas había que leerlas en el pentagrama y pintarlas, porque nosotros usamos colores para trabajar con las notas musicales. Así lo aprendimos, ¿ya? Y luego habría que escribir. Si yo pongo sol, tú tienes que ubicar el sol en el pentagrama. Esto es muy importante porque esto en la evaluación claramente lo vamos a trabajar de la misma manera. Entonces, quizás no podamos leer ritmos, a lo mejor los tenemos que reconocer. Entonces, si tenemos un ritmo, el primer ritmo que, por ejemplo, que hay ahí, dice así, un, salto, dos, un. Sin palabras sería, si yo te pongo el ritmo y te pregunto cómo se escribe este ritmo, escucha este ritmo y cómo se escribe. Entonces, son todas las formas que podríamos preguntar, pero es esencial que hagas esta tarea para poder estar preparado para la evaluación. Una canción que fue muy entretenida para cantar, por lo menos con el curso del año pasado la trabajamos y nos gustó mucho, incluso la presentamos después para todo el colegio. En la canción, ¿qué va a ser lo importante de esta canción que trabajamos en el tema 4? Las notas musicales que se utilizan en la canción. Nombrarlas y pintarlas en el cuaderno. Entonces, el tema tenía que ver con escuchar y explorar la sonoridad de palabras y letras. Y aquí había un texto que es de origen brasileño que dice, Zambalele se ha caído, tiene una pierna quebrada, quiso subir a la luna y se cayó en la laguna. Pisa, pisa, pisa mulata, pisa el vestido de seda mulata. Pisa, pisa, pisa mulata, pisa el vestido de seda mulata. Y a eso le agregamos un arreglo musical para los que tenían metalófono, pero que a la vez nos sirve para tener notas musicales, pintar el color debajo para ir acostumbrándonos a reconocer las notas musicales en el pentagrama, y tenemos también figuras de negras y corcheas. Entonces esto decía, sol, 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 la, la, sol, si, da, da. Do, sol, sol, la, la, sol, si, do, do. Entonces, do, sol, la, la,
sol, si, do, sol, la, son, si, do. Samba Lele se ha caído, tiene una pierna quebrada, quiso subir a la luna y se cayó en la laguna. Si tienes metalófono, puedes agregarle ese arreglo musical, pero con que lo podamos solfear es suficiente. También, avanzando al tema número 5, empezamos un tema que es muy interesante conocer, porque además en el mundo hay mucha música muy diversa, entonces tenemos que ir acercándonos mucho más a conocer lo que nos viene de cerca. Y a nosotros nos viene muy de cerca siempre la música americana. Y la música americana tiene en este tema 5 tres exponentes muy importantes, que fue el huayno, la cumbia colombiana, ¿ya? Y ahí tenemos el ejercicio, un ejercicio rítmico, ¿cierto? Del llamador. Ta, 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 ta. Si usamos el término de silencio que es acá, y esto es. Entonces teníamos en esa oportunidad tres ejemplos de ritmos. La idea era escuchar música americana, escuchar repertorio de música americana, ¿cierto? Y escuchar los temas que venían juntos. ¿Cuáles eran? Ojalá que llueva café, Pajarillo Verde, que era un joropo, Ojalá que llueva café, que es un ritmo caribeño, merengue, salsa, todo eso es del Caribe, ¿cierto? Eh, un ritmo de samba, inspirado en la samba, ¿cierto? Y La Flor de la Canela, que era un ritmo de vals peruano. Y había que crear una ficha de audición a la cual ya nos hemos ido acostumbrando, donde cada ficha, que en el fondo es destinar una hoja del cuaderno para dejar registrado los antecedentes de la música que íbamos escuchando, ya la información. Y teníamos que en cada ficha nombre del tema, autor, la clasificación o estilo o género. Y ojo que el estilo o género, que vi en los trabajos que me devolvieron después, eh, algunos alumnos ponían masculino o femenino, y en el caso de la música no hay música masculina ni femenina. Lo que hay es, en este caso, por ejemplo, decíamos estilo género, el joropo es un estilo. El vals es un estilo o género musical. El merengue es un estilo o género musical. La salsa o la combinación de ambos, ¿cierto? A eso se refería cuando hablaba de estilo género. Y los instrumentos musicales que logras reconocer en cada una de las canciones que les puse de ejemplo. El país de origen, ¿ya? Entonces ahí había que averiguar un poquito, porque si estamos escuchando un tema de Juan Luis Guerra, ¿de dónde es Juan Luis Guerra? ¿De dónde es el merengue? ¿De dónde es la salsa? Que él mezcla siempre esas cosas un poquito, algunos temas no suenan como a las dos cosas, otras no suenan directamente como a merengue, pero es de América, y es un país de América. El pajarillo verde, que es un joropo, ¿de dónde es el joropo? Entonces hay que averiguar un poquito. En ese sentido teníamos ese trabajo que hacer, ¿ya? El país de origen. Entonces, ¿qué es lo importante? Eh, También que tú puedas argumentar cuando te gusta algo, por qué te gusta. Entonces, en el paso 3, contestar a la pregunta, ¿cuál de los ritmos escuchados ahí en esa actividad te gusta y por qué? Argumentar, ¿ya? Tenemos también aquí el audio. En la página web estaban los audios de las canciones que mencioné en la actividad. Entonces, chiquillos, este tema de música americana que era súper interesante nos duró 2 semanas. Algo podemos recoger de la música americana que es muy extensa y muy variada. Les invito entonces a preparar su evaluación bien, entretenida, ¿cierto? Yo ahí les envío algunas preguntitas para que puedan estudiar y recordar los que hicieron la tarea, y los que no, les invito también a revisar para atrás y
realizar algunos ejercicios para que puedan estar listos para la evaluación. Entonces, nos vemos, que les vaya bonito. Chao.